Opa, vuelvo al Y Acá ya está. está. Y ya estamos en vivo. Capaz de esperar un rato si se conecta alguien o si quiere empezar a saludar. Hola, 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 hola. Estamos en vivo un viernes más de Tor Streaming. Damos las gracias a la vida que nos da la posibilidad de estar en este hermoso lugar compartiendo esta posibilidad que es ejercer la salud desde la fisioterapia a través de un modelo que llamamos salutogénico en un lugar privilegiado que es San Lorenzo, capital del Paraguay, Shopping Pinedo, tomando un super café con Orlando Aranda. Me podría hasta llegar a gustar esta onda de tomar cafecito mientras hablamos de cosas Sí. Y importantes. disfrutar de la vida. Claro. Entonces hoy realmente puedo decir que hace un lindo día porque se ve el cielo azul, Sí. calientito. Da gusto acá. Bueno, estamos en un espacio real y estamos en un espacio virtual que nos permite conectarnos con el mundo, con nuestros pacientes, con nuestros colegas, para transmitir esto que es salud. Así que bueno, continuamos un poquito con lo que hicimos el otro viernes. El viernes pasado hablamos de, vamos a decirle, ¿cómo era? Lesiones agudas y crónicas o manejo de esto. Y nos extendimos mucho en lo que era la parte de tratamiento en agudos. Y ahora vamos a continuar hablando un poquito de lo que es los pacientes crónicos y cómo debería ser el manejo, que tenemos que tener en cuenta, muchas cosas interesantes. Es un tema altamente complejo y quedamos en el tintero con muchas cosas para hablar. Empezamos con la definición de lesiones, definición de dolor, estratificación de los tipos de lesiones, agudas y crónicas. Quiero comentarle a la gente que nos está escuchando que estamos acá a disposición para aclarar alguna duda, alguna pregunta. Así que bueno, vamos a continuar con la charla. Arrancamos mucho, le dimos mucha fuerza, mucho énfasis a todo lo que es la definición de lesiones agudas y su manejo. Y ahora arrancamos un capítulo difícil que no sé si es complejo o complicado, que podemos hablar también de la definición de procesos. Existen 3 tipos de procesos, pero claramente todo lo que son las patologías de larga data tienen un inicio y probablemente no tengan un fin, y a eso básicamente podemos decir que son procesos crónicos. Claro. Y hablar también de que ciertas patologías podrían ser manejables, más no curables. Y no, uno realmente viene a la consulta porque le interesa mucho lo que está sintiendo. Si podemos lograr que ese paciente no sienta cosas malas, entonces podríamos decir que nuestro tratamiento está teniendo éxito, ¿verdad? Por más de que la patología no desaparezca. Muy interesante lo que planteó Orlando, que también ya planteamos en un streaming anterior, que son los sentimientos, la importancia de la subjetivación del paciente. Claro que es importante la objetivación, claro que es importante hacer estudios de imágenes, resonancia, la biomecánica del humano, es súper importante, pero a veces no tenía en cuenta lo que el paciente siente. Ejemplo, el paciente siente dolor. Okay. De todos los motores o todos los motivos o todas las motivaciones para que un humano deje de ser humano y se convierta en paciente, ejemplo, se agende con nosotros, pida un turno, se pelee con el tráfico y sea lo que sea que tenga que hacer para sentarse en la consulta, básicamente son los motivos que generaron eso. Claramente el dolor es el mayor motivo, ronda el 80%, pero entonces el paciente siente dolor y va a la consulta y deja de sentir dolor y deja de ir a la consulta. Es un motivo de adherencia temporal, pero si ese dolor o ese motivo se perpetúa o la lesión propiamente se perpetúa en X tiempo, estamos hablando de que pasamos ya al umbral de lo crónico. ¿Cuánto más o menos sería ese tiempo? Y siempre hablamos de un tiempo de aproximadamente 12 semanas o 3 meses, porque es el tiempo que se estipulan, vamos a decirle, en los artículos científicos, los libros, todos esos procesos hablan de 12 semanas. De ese, vamos a decirle, pasar de agudo a crónico tarda ese tiempo. Si bien mencionaste que es muy importante la subjetividad del paciente y que el paciente entra por, generalmente el 90%, para no decir el 100%, el 90% de los casos vienen por dolor, dejan de irse a la terapia también porque dejan de sentir dolor. Muchas veces, justamente por dejar de irse a la terapia, eso puede volver a recaer. Entonces,
tiene que ser también tiene que haber un tratamiento de mantenimiento para que no vuelva otra vez, justamente. Eso básicamente se conoce como adherencia superficial. El paciente se adhiere temporalmente o motivado por el dolor, y se desadhiere por el no dolor. Y muchas veces se asocia dolor con problema y no dolor con solución y ya está, pero eso sabemos que no es tan así porque la lesión puede persistir, o sea, puede seguir. El daño estructural más no duele, ¿verdad? Lo que se busca es adherencias profundas, y para hacer adherencia profunda existen varias estrategias, que es lo que vamos a hablar ahora. Y una de ellas es hacer conciencia, la conciencia del cuerpo, la conciencia del movimiento, la conciencia de las cosas importantes que no duelen, porque la alteración de la estabilidad no duele, la falta de fuerza no duele, la falta de coordinación no duele por sí misma, ¿verdad? Entonces, esa asociación dolor-lesión o dolor-problema o dolor está roto es lineal, es simple de entender, es simple de explicar, pero yo como le explico a un paciente que sigue lesionado sin dolor, yo como le explico a un paciente que ya no está inflamado, pero el problema sigue estando. Entonces, justamente ese es el desafío que probablemente hay que plantear para que justamente estas lesiones que pudieron haber empezado como agudas no pasen a crónicas. Y si ya pasaron a crónicas, tratar de solucionarla, ¿verdad? Pero vos sabés que eso que mencionás es algo, permitime decir otra vez la palabra complejo, porque no depende necesariamente del tratamiento que se ofrezca, sino que depende de que si el humano está dispuesto a cambiar muchos hábitos que le empeoraron en su calidad de vida. Entonces, cuando la persona, el paciente, se decida a cambiar, es realmente que nos va a permitir realizar esos cambios de hábitos. No cuando se sienta la consulta, sino cuando hay una decisión de voy a cambiar mis hábitos realmente. Bien, me parece que es un buen momento para meternos en la definición de procesos. Sí, Existen básicamente dos tipos de procesos. Los procesos donde yo puedo asegurar el resultado final o no, ¿verdad? Entonces, dentro de los procesos que yo puedo asegurar, los procesos finales del resultado que yo puedo firmarte un papel en blanco que eso va a ser, podemos dividir en dos. Están los procesos cortos y los procesos largos. Los procesos cortos se llaman procesos simples y los procesos largos se llaman procesos complicados. El ejemplo que me gusta dar siempre es el de un avioncito de papel, ¿verdad? ¿Cómo yo transformo esto, que básicamente es un papel, en un avioncito de papel? Ha hecho un proceso tremendamente simple, ¿verdad? Yo voy doblando el papel de una forma en particular y automáticamente obtengo un avioncito o un barquito o lo que quiero hacer. Esto es un proceso de transformación de algo papel a un barquito a través de un proceso corto que se llama proceso simple. Pero ¿qué pasa si quiero hacer un avión de verdad? Y tenés que más pasos, son más pasos. Y tengo que seguir más pasos, pero yo aseguro, si yo sigo los pasos, al final voy a obtener siempre los mismos aviones. Entonces, de un proceso corto voy a pasar a un proceso largo, pero la respuesta final es la misma. Eso se llama proceso simple y el otro se llama proceso complicado, ¿verdad? Entonces, si yo tengo que diferenciar frente a qué tipo de patología estoy y frente a qué tipo de proceso estoy, ¿verdad? Si yo tengo que realizar, ejemplo, un proceso que se llama vendaje, yo tengo que poder asegurar que lo que voy a hacer va a terminar bien, ¿verdad? Entonces yo le evalúo al paciente, estratifico, no sé, 15 de tobillo, grado 1 de tobillo derecho, entonces tengo una secuencia de pasos que tengo que hacer. Tengo que limpiar la piel, usar la tijera, qué sé yo. Entonces, mientras que yo siga los pasos de un proceso simple que se llama vendaje, yo debería poder asegurar el resultado final de la colocación del vendaje. ¿Verdad? Claro. Pero si ese vendaje va a cumplir su objetivo de evitar el esguince o lo que sea que yo digo, yo no sé qué tanto va a depender de mi técnica de vendaje. Claro. El proceso de colocar vendaje sí es simple, pero el resultado final de que el paciente se rehabilite o que se desinflame o lo que sea, ya pasa a ser otro proceso. Que si yo aseguro el resultado final, se va a llamar complicado, ¿verdad? Entonces, hacer un avión de papel es algo simple. Hacer un avión de verdad es complicado, es más largo, es complicado nomás, es más largo nomás, pero el resultado final es el mismo. En los dos tengo aviones. Ahora, en los procesos donde yo no puedo asegurar el resultado final, por más que yo lo dé todo, supongamos que el paciente lo da todo, el terapeuta lo da todo, no sé, la consulta es cerca de su casa, o sea, se ponen todas las condiciones.
eso ya no se llama más proceso complicado, se llama proceso complejo. El proceso complejo es un proceso de varios pasos donde yo nunca jamás puedo Porque tiene muchas variables. porque hay muchas variables. Ejemplo, un aeropuerto. Yo tengo que irme a Buenos Aires el mes que viene, a tal día, a tal hora, en la terminal 1, en la puerta 14, te tengo que subir al avión a las 2 de la mañana. Pero resulta que llovió. O resulta que llegó luego tarde de la otra conexión. Entonces, por más que yo tenga mi ticket, tenga mi maleta, yo haya pasé por migraciones, hice todos los procesos para llegar a la puerta, finalmente el vuelo no ocurrió. El resultado final no ocurrió, porque depende de un ecosistema de factores. Entonces, yo tengo que determinar frente a qué estoy, para ver si yo aseguro o no la respuesta. Claro, y decir que son factores impredecibles. Claro, hay factores predecibles, por ejemplo, yo no puedo subirme al avión para ir a Buenos Aires a las 2 de la mañana si no tengo pasaporte. No va a ocurrir, no voy a pasar migraciones. ¿Se entiende? Entonces, hay factores que sí dependen de nosotros y hay factores que no dependen de nosotros. Ejemplo, una correcta evaluación. Ejemplo, un correcto contexto para la consulta. Eso depende de nosotros. Un correcto agendamiento, un correcto lo que sea. Pero, haciendo todo bien, no asegura que el final va a estar todo bien. Pero claramente, errarle en una secuencia y probablemente el resultado no va a ser el deseado. Muy interesante plantear desde los procesos. Entonces, para hacer una síntesis lo que dijiste, contame vos si estamos de acuerdo o no. Hablamos de las lesiones agudas y de su manejo, ¿verdad? Sí. Y ahora me explicaste lo de proceso simple, complicado y complejo. El manejo de las lesiones agudas podemos catalogar como algo simple, complicado o complejo. Bien, buenísima pregunta. Que eso es el challenge, de eso luego se trata el streaming de los viernes. Plantear cosas que sean que generen cierta certeza, pero hay también algo que se llama incertidumbre. Entonces, yo como profesional de la salud, yo como semiólogo, yo como experto en el área, debería determinar antes de empezar frente a qué proceso estoy. ¿Verdad? Ejemplo, si yo estoy frente a una lesión aguda tipo sangrado, ¿y cuál es el protocolo de manejo de un sangrado periférico? Compresión y elevación. Entonces, si yo ya sé que es un sangrado venoso, ¿qué tengo que hacer? Y ya sé lo que tengo que hacer. Es un proceso súper simple y debería estar asegurado el resultado, ¿verdad? Pero si yo estoy frente a un sangrado arterial, ¿verdad? Entonces yo ya sé antes de abordarle al paciente por la inspección frente a qué tipo de proceso estoy. Si yo estoy frente a una persona que está en duda su conciencia, yo no sé si está con o sin conciencia, o sea, tengo que hacerle un Glasgow, tengo que hacerle una evaluación de pupila, o tengo que hacer lo que sea. Yo no sé si finalmente qué va a pasar, pero yo sé que paso 1 me lleva al 2, al 3, al 4, pero yo no sé si esa persona, por ejemplo, no respira y no tiene pulso, y haciendo la maniobra de RCP le voy a poder sacar. Entonces, frente a una patología aguda, que puede ser un sangrado simple, o puede ser una torsión simple, o un esguince simple, yo defino que es un proceso simple, porque es simple. Entonces debería estar bien hecho el vendaje. Debería estar bien hecho porque es un proceso dentro de lo agudo. Pero si yo pierdo la conciencia, me desmayo, estamos acá en el shopping y alguien aparece en el piso y le tengo que hacer el ABC de la urgencia, veo su nivel de conciencia, si tiene pulso, si respira, y veo que no tiene pulso, no respira, ejecuto la maniobra, pero finalmente no resucitó. Entonces yo no puedo asegurar el resultado final. En ese caso es un proceso complejo. Bueno, está bien. En el contexto de lesiones agudas, podríamos decir que es simple porque tiene una serie de pasos. Que dijimos la vez pasada que era polis. Hay pasos que hay que seguir. En lesiones musculoesqueléticas. Claro, lesiones específicamente en lesiones agudas tipo musculoesqueléticas. Sí. En ese caso sí. Pero podemos estar frente a un proceso agudo, simple, complejo y complicado. Claro. Cualquiera de los tres puede ser. Y en el crónico, no sé si hay procesos simples dentro de lo crónico, puede ser. Ejemplo, una crisis de dolor, entonces me pongo morfina y ya está, ¿verdad? Pero no sé si solamente hablar de simple en ese caso, pero en los agudos se pueden dar los tres. Si definimos como procesos agudos los que hay un daño tisular, ¿verdad? Y a veces en los crónicos definimos que las enfermedades crónicas no son por algo
lineal, sino que son multifactoriales. Y cuando estamos frente a patologías crónicas multifactoriales, lo más lógico es pensar que es algo complejo, que hay muchas cosas que nosotros como terapeutas no podemos cambiar. Ejemplo, si hay un problema social, si hay problemas psicológicos, si hay problemas del entorno, hay muchas cosas que nosotros no podemos intervenir. Vamos a hacer lo mejor, como es la ley de hacer 100%. 100% de lo que tenemos control vamos a hacer. Sí. Pero hay infinidad de cosas que no tenemos control. Cuando vamos a definir procesos, tenemos que definir dónde empiezo y dónde termino. ¿Verdad? Que es el proceso de la consulta. O sea, antes de realizar la consulta o durante la consulta, o si vamos a hablar de la génesis de una patología crónica, claramente no es un proceso simple ni tampoco complicado, es complejo, porque lleva años de muchas cosas, necesariamente para que pase la barrera de los 3 meses. Para que un humano sea diagnosticado con algo que se llama diabetes y tuve que haber recibido muchos años de muchos niveles por encima de 100 de azúcar para que mi páncreas no sea suficiente para regular el azúcar. O sea, tuve que haber quemado el 70% de mi páncreas para que el 30% restante no pueda sostener niveles por debajo de lo normal. Entonces, para yo ser una patología crónica, ejemplo diabetes, ejemplo obesidad, ejemplo artrosis, ejemplo lumbalgia, tuve que haber hecho muchas cosas mal por mucho tiempo. Entonces, claramente estamos hablando de un proceso multifactorial tipo complejo. Bien. O sea que si ya viene el paciente con la etiqueta de diabetes o con la etiqueta de sobrepeso o con la etiqueta de artrosis, necesariamente tengo que proponerle un plan. Claro. No puedo proponerle un ultrasonido o un corticoide o un masaje. Claro. O sea, podemos proponerle procesos superficiales, sí, pero desde la honestidad, que eso es temporal. Si yo le propongo que el campo magnético le va a solucionar la artrosis, ahí estamos en problema. ¿Le puede ayudar? ¿Le puede desinflamar? Sí. Pero desde la honestidad que es un proceso simple, la aplicación de campo magnético, y que genera una respuesta simple temporal. Pero la solución va a tener que venir desde un proceso complejo, necesariamente, que es un plan de modificación de hábitos. Bien. Entonces, procesos agudos, simples, necesariamente son acciones lineales. Brillante, exacto. Y procesos crónicos y complejos necesariamente son acciones circulares que incluyen el cambio de hábitos para que el paciente pueda autogestionarse, porque como es complejo, no podemos estar 24 horas con el paciente, tiene que aprender a gestionar todos sus problemas, su enfermedad crónica, para que él pueda salir necesariamente del problema. Es muy interesante lo que mencionas, porque ahí se habla de procesos superficiales o lineales, que son los agudos, ¿verdad? Y que es lo que muchas veces se hace: dolor, analgésico, acortamiento, estiramiento, debilidad, fortalecimiento, que no está mal, ¿verdad? Porque si se generó o se activó en una línea, se va a retroactivar en una línea, ¿verdad? Pero sepan de que están jugando en la superficie. Me duele, me hago un masaje, me pasa. Mi músculo está acortado, el hongo, claro, una elongación elástica, después vuelve, ¿entiendes? O sea, yo tengo que saber lo que estoy haciendo. Pero si la gestación es circular, por mis hábitos, yo tengo que proponerle acciones para que el paciente que generó eso a través de acciones circulares, ejemplo, comer toda su vida azúcar, yo tengo que explicarle para que él haga una acción retrocircular, no retrolineal. Pero si yo me caí y me rompí la pierna, y fue una acción lineal porque me caí o me chocó una moto, eso él le dice, bueno, la próxima vez mira a derecha e izquierda antes de cruzar la calle para que no te choque otra moto. Es una acción lineal por descuido. Entonces se activó en línea y se retroactiva en línea. Ahora, si un proceso que es crónico, porque se activó en un círculo a través de su hábito de año, yo tengo que retroactivar en círculo. O sea, reconozco frente a qué tipo de proceso estoy y en base a eso actúo. No está mal ofrecerle un masaje a un paciente con artrosis, no está mal. Lo que está mal es mentirle. O lo que está mal es no reconocer que es un proceso lineal o que es un proceso circular, y ofrecerle una línea como solución. Una línea es como paliativo. Yo siempre les digo, estos son medidas ayudadoras.
no son solucionadoras. Claro. Y dentro de eso, las medidas que está ampliamente estudiada, que hay mucha evidencia, es que para procesos crónicos complejos, número uno, tiene que ser la educación del paciente. La única forma, como dice, de retrotraer de forma circular es que el paciente conozca su patología, conozca lo que le genera mal para dejar de hacer eso, primeramente. Y luego vienen las estrategias de negociación también, de tratar de incentivar a la gente que hagan cosas buenas para su salud. Claro. La recomendación 1A, es más, la recomendación más potente del sistema de salud moderno hoy, 2025. 26. 26, me robaron un año. Education, recomendación, acción terapéutica médica más potente del planeta Tierra hoy no son las drogas ni la cirugía, ni los ejercicios, es education. Porque el paciente educado modifica sus hábitos, el paciente educado hace ejercicio, el paciente educado no consume fármaco, el paciente educado no se opera. ¿Verdad? Eso es claramente es una acción terapéutica. O sea, hacer un streaming los viernes es una acción terapéutica, porque estamos hablando de acciones que te van a cambiar tu salud, pero desde el conocimiento. El paciente que conoce, o la persona que conoce cómo se gesta una artrosis, va a trabajar en la gestación retroactiva de la artrosis, porque no se puede evitar la artrosis, lo que se hace es el manejo. O sea, yo no puedo evitar lo inevitable, pero puedo evitar el sufrimiento. El desgaste del cartílago es de cualquier humano que vive en la tierra, porque nosotros no vivimos en el aire ni en el agua. Entonces cualquier ser terrícola que camina en la tierra va a desgastar su cartílago, o sea, es propio de los seres terrícolas. Entonces el problema no es la artrosis ni el desgaste de la artrosis, el problema es que yo como agente de salud ofrezco campo magnético para solucionar la artrosis. O sea, yo sé que la acción irradiar magnetismo a un humano es una acción lineal superficial. Ahora, si yo te propongo venir 10 veces o 10 sesiones para hacer 10 acostadas de cama de media hora para solucionar la artrosis, ahí es lo que está el problema. No es que yo esté en contra del campo magnético, yo lo que estoy en contra es la mentira, que le mientan. Pueden ser mentirosos conscientes o inconscientes, porque a veces te mienten sabiendo que el campo magnético no funciona y te ofrecen igual. Claro. O te dicen mano arriba, no, el seguro luego me obliga y el doctor me ordenó y un montón de cosas. Pero el ejercicio de la profesión es nuestro. Y la lectura de los libros está abierta. O sea, no existe el libro que tenga candado y ya es todo open evidence. Hoy no existe la barrera del papel porque resulta que la fotocopiadora se cerró, ni tampoco existe la barrera del idioma porque hoy todo se puede traducir, es libre eso. O sea, hoy evidencia 1A de manejo de patologías crónicas es education. Y la educación es clara, te dice, frente a procesos crónicos hay que hacer esto, frente a procesos agudos hay que hacer esto. Ahora, que yo diga una cosa por otra y después que se enojen, esa es otra cosa. Los sentimientos de los humanos son de cada uno. O sea, el campo magnético no es una opción para el manejo de patología crónica, no es. Más existen las líneas, o sea, están todos establecidos cuál es línea 1, cuál es línea 2, cuál es línea 3. O sea, no es que yo esté en contra de que un artrósico se ponga una crema por su piel. O que alguien le venda una rodillera o le venda un masaje, genial, cada uno es libre de hacer absolutamente lo que quiera, pero que uno en el ejercicio de la profesión venda un tratamiento que no es sabiendo o no sabiendo, porque es negligente también eso, porque vos estás obligado a leer. Hoy la evidencia es clara con relación al manejo, es más, es gratis, en el sentido de que lees un libro y le decís a tu paciente, eso es acción terapéutica education. No estamos en contra del ultrasonido del campo magnético, por Dios. Hay gente que vive de eso. O sea, no se trata de hacer o no hacer, se trata de no mentir nomás. Y bueno, una cosa es, te quiero contar, eso es justamente lo que hablamos esta mañana, ¿verdad? De la percepción de honestidad que puede tener el paciente. Si vos estás diciendo cosas que no son, estás siendo deshonesto, y si estás siendo deshonesto, no le estás deseando ningún bien, obviamente, porque cualquier cosa que parta desde la deshonestidad no tiene buen puerto. Claro, exacto. Y otra cosa que mencionaste es la frecuencia, que no te conté, pero ayer leí un artículo que habla de frecuencia, que habla de pacientes que van 10 veces seguidas a sesiones y pacientes que solamente fueron una vez. La intervención a los pacientes que se fueron una vez, ¿cuál fue? ¿Cuál pensás que fue? La educación. Education. Claro. Entonces, en
El artículo menciona que los pacientes que se fueron muchas veces, comparado con los pacientes que se fueron solamente una vez, tienen o casi el mismo resultado, o inclusive las que se fueron una vez, tienen mejores resultados. ¿Por qué? Porque la carga de rol o la acción se le transfirió 100% al paciente. Al irse solamente una vez, el paciente las otras veces tenía que hacerlo solo en su casa. Mientras que la que tenía que venir más veces, los pacientes sentían como si fuera que, bueno, yo no tengo que hacer cosas, que alguien haga cosas por mí. Y al plantear la idea de que yo tengo que irme muchas veces a un lugar para que solucionar mi problema, entonces estoy diciendo o estoy comunicando ideas como que el terapeuta va a solucionar y no yo. Y al decirle al paciente, vení pocas veces porque vos vas a solucionar, entonces te estoy tirando el rol activo de curarte a vos mismo. ¿Eso era para qué patología? En realidad era para low back pain. O sea, Bien, brillante. Yo no sé si fue el mismo paper, pero había leído también hace mucho, yo que tengo un poco más de canas, con relación a education versus tratamiento convencional. ok. El paper hacía esto que vos acabas de contar, ¿verdad? El paciente se iba a un lugar donde se le explicaba solamente. Se le explicaba, por ejemplo, calzado diario, se le explicaba colchón, cómo agacharse, cómo sentarse, pero no se le tocaba nunca. Nunca se hacía una intervención, era a distancia. Versus pacientes que hacían campo magnético, TENS, sonido, lo de siempre, ¿verdad? Se le estudió y ¿qué pasó? A la corta, ¿quiénes mejoraron más? Lo que se fue más veces. Los pacientes que fueron intervenidos, a la corta. Pero a la larga, ¿quiénes mejoraron más? Sí, lo que fueron educados. Lo que fueron educados. Entonces, ¿cuál es la recomendación actual? Ver la forma de mezclar. Pero la base es education. Claro. Y en la medida que puedo menos intervenir, intervengo menos. O sea, finalmente, dar una clase o explicarle es también una intervención, pero no del punto de vista físico. Sí. Intervenimos del punto de vista educacional, finalmente. Entonces, el paciente educado se adhiere mejor a las terapias y resulta mucho mejor a la larga. Eso está ampliamente estudiado. O sea, ese paper que leíste solamente es de ayer. Sí. Porque yo te cuento, es ya más viejo, ¿verdad? Esto ya se sabe. O sea, el problema no es el que vende campo magnético. El problema es que el terapeuta en el ejercicio de la profesión está irradiando magnetismo a una patología que se puede autocurar. Claro. O se puede automanejar o se debería automanejar, que es muy diferente. Se debería automanejar de base. Estamos hablando de una patología crónica que no se cura luego. Estamos hablando de una de las patologías más comunes en el planeta Tierra que no respeta edad, sexo ni religión. Entonces, si yo como agente de salud propongo enfermedad, o propongo adherencia, o propongo mercantilismo, ahí es donde está el crimen. Yo le estoy sacando tiempo, le estoy sacando vida, le estoy sacando un montón de cosas, pues yo le obligo al paciente a irse, por más que cubra el seguro o cubra lo que sea. Es más, estoy sobrecargando el sistema de salud de forma innecesaria a una patología que yo sé que no se va a curar porque no se cura luego. No se trata de ir en contra del campo magnético, no se trata de ir a favor de un humano, en este caso un paraguayo. Y yo estoy sobrecargando un sistema de salud ultra débil. Nuestro sistema de salud paraguayo es súper débil, que tiene muchísimas dificultades desde la corrupción de los jefes hasta la propia ejecución en que se venden los turnos. Entonces, si el sistema lo ya es débil y yo como agente de salud le hago ir 10 veces a que si irradie con magnetismo, o sea, esto tiene magnetismo, o sea, todo tiene magnetismo. O sea, claramente yo estoy haciendo el ejercicio de la profesión desde algo que yo sé que no es, que no cumple el principio de beneficencia. Yo estoy yéndome en contra de mi juramento hipocrático. O sea, ni siquiera es pro paper o anti paper. Es pro la verdad y anti la mentira. O sea, las cosas pues son como son. No se trata de que vos luego o yo, o sea, lo que pregonamos en los streaming de los viernes de Thor es decir nomás la verdad. Claro. Y para manejar la verdad hay que primero leer, después decir y después también poder ser autocrítico y saber las cosas como son. Porque estamos hablando del 70% de la patología del planeta Tierra. No estamos hablando de qué color va a ser tu zapato o si qué frecuencia vas a poner el ultrasonido. No es si vas a hacer modalidad continua o pulsátil. Es la verdad nomás. Entonces, los agentes de manejo superficial son agentes de manejo superficial. No son profundos, porque no son, por eso se llaman así, ¿verdad? Entonces, la acción terapéutica education es una acción terapéutica per sí misma, ¿verdad? Y es mucho más potente que cualquier otra acción que se proponga después. Y no depende de frecuencia, porque depende del humano. El humano educado va a hacer cosas por él mismo, donde sea, no necesariamente en el lugar de la terapia. O sea, yo tengo que elegir
la articulación más lesionada del planeta, ¿cuál es? La rodilla. La rodilla. La rodilla es 80% invisible al cerebro. Ok. O sea, el 80% del territorio de la anatomía de la rodilla no tiene nociceptores. O sea que si un paciente me dice, me duele poco, por más que le duela poco, o solo cuando salto, o solo cuando amortiguo, quiere decir que 81% por lo menos está afectada la rodilla. ¿Verdad? O sea que si yo conozco la anatomía, conozco la neuroanatomía o conozco la semiología básica, claramente una rodilla que duele poco es una rodilla que está sufriendo hace mucho nomás luego. ¿Verdad? Claramente es multifactorial y claramente es crónico. Desde el momento que te dice me duele poco. Ahora, si estoy frente a una artrosis grado 4 de una persona de 60 años con sobrepeso, diabetes, hipertensión, claramente es multifactorial, claramente un proceso tremendamente complejo. Complejo, complicado, o sea, todo mezclado. Claro, claro, Entonces tengo que abordarlo como es. O sea, yo no puedo proponerle a una persona de 60 años que no está normo peso, que no está normo azúcar, que no tiene normo presión, una terapia de camilla de media hora de campo magnético. Sí, imagínate. No está durmiendo bien, no toma agua, no se alimenta bien y pensás que hacerlo sana le va a curar. No, y no estoy contento con irradiarle campo magnético. Ahora le irradio ondas de choque. Un equipo que sale $50,000 y cuesta no sé cuánto. ¿Para qué? Es más, la onda de choque tiene unas indicaciones hermosas en patologías tipo retraso de consolidación o en alteraciones de posibles amputaciones del pie diabético que puedan ser evitadas con una irradiación de esa energía. O sea, los equipos de ese estilo son ultra potentes, ultra bien indicados. O sea, no es siquiera una lucha contra la onda de choque, es sencillamente volver a decir las cosas como son. ¿Verdad? Y este espacio no es ni siquiera buscar amigos, este es un espacio para decir nomás la verdad. Bueno. Y que hay gente que probablemente no tenga la posibilidad de interconectar esto que estamos mencionando, porque bueno, a nosotros nos tomó 15 años estar sentados acá y decir la verdad, porque nosotros ejecutábamos lo que de verdad la facultad nos dio o lo que de verdad decían los papers, porque los papers decían esas cosas antes. Decían hay que poner hielo, decían que hay que hacer reposo. Mirkin decía en su libro, hagan reposo. Y hacíamos las cosas que decían los libros y la cosa no funcionó. Por eso se llama evolución científica. Claro. Y de eso se trata este espacio, ¿verdad? Porque eso es lo que busca la ciencia. Esta evolución, ciertamente en nuestra carrera se está dando de forma muy rápida. Lo que ayer se dijo probablemente mañana no va a ser cierto y va a ir cambiando. Entonces, no, es imposible quedarse con lo que se aprendió en la facultad para tratar gente. Pero qué suerte que hablaste de evolución. Y quiero irme un paso para atrás y un paso para adelante. Un paso para el pasado y un paso para atrás. Y ahora voy a tener que adoptar mi rol de el abuelo. En mi época, era kinesiólogo que se recibía y se respetaba, tenía que tener campo magnético. Tenía que tener... si vos querías decir que era fisio, ultra y campo, mínimo. Si no, ni para qué lo estudiaste más o menos, ¿verdad? Es como un odontólogo así en su torno, qué sé yo, ¿verdad? Y el kinesiólogo pro era el que tenía láser. Claro, porque por favor, vamos a respetar. Láser, ¿verdad? Bueno. Y fíjate hoy dónde estamos. No, volvimos a la caverna. Claro. Volvimos a las bases de la génesis de la patología, que es el movimiento. ¿Verdad? Terapeuta que se respeta es el terapeuta que domina el movimiento y que no depende de las máquinas. Eso vamos a decir que es irnos al pasado desde volver a las bases. Ahora, ¿qué nos propone el futuro? Pero una tendencia mundial, luego, justamente movimiento. Exacto. Una tendencia mundial es ir a lo vintage, volver a lo simple, volver a lo viejo, volver a nuestras bases, el famoso la vieja escuela, ¿verdad? Esa es la tendencia y en fisioterapia se nota. Sí. Es más, ejemplo, Orlando, cuando yo digo me voy al gimnasio, sí. ¿Cuál es la percepción de un gimnasio típico? Y es un lugar donde te va con pesa, máquina y... Máquina 1, máquina 2, máquina 3. Esa es la percepción de un gimnasio tradicional. ¿Y cuál es más o menos hoy una tendencia en gimnasio cuando el paciente dice que se va a hacer gimnasio? Más cosas funcionales. Más abierto, sí. ¿Verdad? El tipo los box de los CrossFit, por ejemplo. Sí. Entonces, hoy ya vemos gente haciendo CrossFit, que antes no existía, el famoso en mi época, no existía CrossFit. Gente corriendo por la calle, gente haciendo, andando en bici, competencia de coventura. O sea, la tendencia es a la funcionalidad.
¿verdad? No a lo global, no a lo analítico. Yo me acuerdo, el primer 5K que se hizo fue tan masivo porque era el primero y ahora cada fin de semana hay. Exacto. Y se hace y no es nada novedoso. Claro, antes el que no tenía campo magnético, ultrasonido, no se iba al gimnasio a hacer 100 kilos de prensa, era como que estaba afuera, ¿verdad? Y hoy sencillamente volvimos a las cavernas. Ahora quiero irme hacia el futuro. Okay. ¿Qué hacemos con las AI? Ese es otro desafío también. O sea, claramente hoy la fisioterapia se basa en el humanismo, ¿verdad? Se basa en lo simple, en el movimiento. Esa es la tendencia. Ahora, con relación al futuro y enganchando con la temática de hoy, que es manejo de lesiones agudas y crónicas, ¿cómo ves esa parte, Orlando, de la inteligencia artificial? Yo te voy a dar mi opinión y mi percepción. Sí, a ver. Para cosas simples, lineales, la AI lo va a resolver fija. Brillante, bien. Pero para las cosas complicadas que ni nosotros podemos pensar en cómo resolverlo, la veo complicada para la AI. Me gusta cómo respondiste porque respondiste con lo que vos pensás que es verdad, más con el enganche de la clase, ¿verdad? Hay que tener cuidado con la AI porque son herramientas tremendamente poderosas que básicamente quiero mencionarle a Marcelo Altamirano, mi profe del curso de AI, que Marcelo lo que habla es que las AI son amplificadores de la biología del humano. Uh-huh. O sea, humanos biológicamente simples van a ser más simples y humanos más complejos van a ser expuestos más complejos. Entonces, la AI es básicamente un amplificador y nos va a exponer como humanos. Entonces, para procesos simples, o sea, procesos cortos o largos, estaría muy bueno utilizar la AI. Porque después del paso 1 viene el 2 y viene el 3. Claro, con un paciente lo puedo hacer yo a mano en un recetario y ya está. Pero si yo quiero hacer un manejo de alto volumen, porque tengo muchos pacientes y no sé qué, le doy a la AI que lo haga. Porque básicamente un proceso lineal y secuencial. Ahora, el análisis del caso de un paciente crónico, no sé qué, le puedo dar hasta cierto punto a la AI. Es más, te diría que debería usar la AI para acortar todos los tiempos que pueda acortar. O le digo, ¿qué libro me recomendás para recomendarle a un paciente que tiene dolor crónico de columna? Entonces la AI te recomienda, ¿verdad? Claro. Entonces yo elijo el libro, descargo el libro a través de la AI y le paso al paciente. O preparamos un resumen de este libro para este paciente que tiene este problema y me prepara. O sea, debería usar la AI. O hacer una infografía para educarle, todas esas cosas, creo que sí. Estamos haciendo mucha infografía con los pacientes, muy interesante porque yo le digo sobre este libro, para este paciente que tiene este contexto con esta lesión, hacemos una infografía de una hoja. Y en 30 segundos tengo un manejo de patología crónica a través de la AI, pero para eso. No para que me diga qué ejercicio hacer o qué cosa hacer. Ahí lo que hay que tener cuidado. O sea, son herramientas muy potentes, pero bien usadas deberían ser consideradas para acortar el tiempo, potenciar la adherencia, que es justamente una de las dificultades con los pacientes crónicos, ¿verdad? Entonces, volvimos a la caverna. Volvimos a lo simple, pero imagínate ahora si sabemos bien usarlas ahí. Vamos a potenciar nuestra... Nos va a aportar cierto tiempo en gestión, eso sí, creo que sí. Entonces nos amigamos con la caverna, pero usando ahí dentro de ella. Somos hombres de las cavernas con inteligencia artificial. Exacto, exacto. Este viernes ya está dando gusto porque estamos tomando café. ¿El tuyo de café no? No tiene nada, por favor. No hay ningún café, ¿cómo se llama eso? Cósmico. Un café cósmico, puede ser un café con algunos polvitos. Así que bueno, Orlando, agradecerte una vez más este viernes, agradecerle a la gente que está del otro lado, recordarle que estas charlas de los viernes se llaman Tor Streaming, están disponibles en nuestra página de YouTube para todos los pacientes, colegas, amigos que quieran acceder a esta charla, así que les animo a que nos animen y que puedan compartir también para seguir creciendo en esta comunidad. Les esperamos el próximo viernes con otro cafecito y chao. Chao, chao. No me cortáis. Tapas. Para más la música encima, ¿eh? ¿Cómo termino?